Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos politiqueros? El día de hoy es miércoles 28 de agosto del 2024, miércoles de quién es quién en las mentiras en la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador, mejor conocidas como las mañaneras. Vamos a escuchar todas estas mentiras que se están hablando acerca de la reforma del Poder Judicial y donde se involucraron, bueno, pues obviamente Ken Salazar y el embajador de Canadá. Entonces los traen y los van a traer porque pausa, fuchi, caca, así, así a la embajada estadounidense y a la embajada canadiense, ¿no? Está bueno. Entonces, todas las mentiras acerca de esto, vamos a escucharlo, alguna que otra pregunta y respuesta. Sigue el tema con todo, repite algunas cosas AMLO, pero son muy importantes que las tengamos ahí, ¿no? Esto es, como se llame, comenzamos. Buenos días a todas, a todos. Esta es una recopilación de una cobertura informativa que ha durado casi 3 meses. Desde que se dio a conocer que había ganado Morena las anteriores elecciones y lo que empezaron a inventar los medios de comunicación, porque ellos dijeron que habría una catástrofe, una cosa que inventaron los medios de comunicación y se difundió en redes sociales por la mayoría calificada y la aprobación a la reforma al Poder Judicial. Y es que la resistencia al cambio que representa la reforma al Poder Judicial y otras reformas arreció estos días. En una clara campaña de desinformación, voces de alerta en radio, televisión y redes sociales advierten sobre una catástrofe económica que supuestamente se daría por la aprobación de la reforma al Poder Judicial. A partir de la mayoría calificada que obtuvo la coalición Sigamos Haciendo Historia de acuerdo a la votación obtenida y la Constitución, en junio pasado, a partir de este suceso, la narrativa giraba en torno a que con el triunfo de Morena y sus aliados vendrían las reformas del presidente López Obrador, lo cual primero dijeron que derrumbaría el peso frente al dólar, pero resultó falso. El peso continúa como la segunda divisa más apreciada frente al dólar de 2018 a la fecha. Esto solo superada por el franco suizo. Sin embargo, no es la única falsedad. Después, en julio y agosto, la calificadora Fitch Ratings vaticinó una mala calificación ante la aprobación de la reforma judicial, por lo cual la deuda de México sería degradada y aumentaría el temor de los inversionistas en México. Pero también resultó falso, aunque en medios de comunicación en redes sociales circuló como pólvora, en nada sincronizado más de un mes. Miren, si vemos… Esta nota fue una de las más difundidas y eran días consecutivos en donde se difundía la noticia de Fitch and Ratings sobre la calificación que le da a México. La realidad es esta, que la calificación crediticia de México es estable. Fitch and Ratings, no solamente ellos, sino 7 calificadoras más lo reiteran. Además, el Fondo Monetario Internacional ha ratificado la solvencia y estabilidad del país y las reservas internacionales están en su máximo histórico. Aquí lo podemos ver. Hasta aquí esta, que duró prácticamente un mes. Pero también diseminaron una tercera mentira en los últimos días y es que se publicó un reporte de la financiera estadounidense Morgan Stanley bajo la recomendación a sus inversionistas, que bajó la recomendación a sus inversionistas para no invertir en México por la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que publicó Morgan Stanley. Si ustedes se meten a las redes sociales de conservadores que son opinólogos y de todo y de la coyuntura y que saben así de economía y educación y salud pública, pueden ver qué tanto se difundió este reporte. Sin embargo, esto es falso. La realidad es que México se posiciona como el sexto mercado emergente más confiable a escala mundial, según el índice Kearney para la inversión extranjera directa 2024. Eso no es todo. En 2023 se ubicó como el noveno destino preferido para la inversión extranjera directa a escala mundial con 36,000 millones de dólares, por encima de
países como España, India y Japón. Aquí lo estamos viendo, se equivocan. El pueblo ganó el 2 de junio pasado y está de acuerdo con este tipo de reformas, pero no queremos dejar pasar otra lamentable situación que está aconteciendo en los últimos días en nuestro país, y es que a los trabajadores del Poder Judicial en paro les han sembrado miedo de que perderán sus empleos y sus derechos laborales debido a la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les queremos decir desde este espacio, y lo hemos... Y también son paleros, no nada más es que los engañen y todo, hay varios paleros ahí, perdón. Sigamos. Hecho en reiteradas ocasiones, los derechos laborales no se tocarán y tampoco los empleos de las personas que trabajan en el Poder Judicial. Y es que en tanto se difunden las mentiras de la oposición que se propagan en medios de comunicación y redes sociales, hay algo de lo que no se habla lo suficiente, y es que los verdaderos defensores de los privilegios del Poder Judicial que se oponen a la reforma se esconden detrás de los trabajadores. Abiertamente, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces se oponen a la reforma del presidente para no perder sus prebendas y sus sueldos escandalosos que son inconstitucionales. Aquí vamos a ver, ustedes están viendo cuánto gana un magistrado, un juez y un ministro. Puesto que nadie, hay que decir una cosa, estos sueldos escandalosos que van de 26,408 pesos al día son inconstitucionales, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República. La mayoría de los trabajadores del Poder Judicial que están protestando en este momento les sembraron miedo, pero ganan sueldos, ahí lo dice, 106 veces menor al de un trabajador de base. 62 veces menos que un consejero de la Judicatura y 50 veces menos que un juez. Les decimos a todas, a todos, tanto a las personas juzgadoras, a los ministros, magistrados, a los consejeros del Consejo de la Judicatura, no usen de rehén a los trabajadores de base para sembrarles miedos. No se vale. No se vale que usen la mentira como arma para manipular a los trabajadores, cuyos derechos y empleos no serán afectados por la reforma judicial. Hasta aquí la sección. Ahora vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre las mentiras difundidas tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México sobre la reforma judicial. Hoy. Medios nacionales y extranjeros lanzaron coordinadamente mentiras en contra de la reforma al Poder Judicial. 1. Falso que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en la política de México. El Washington Post dedicó su editorial institucional, su espacio de opinión más importante, la postura del periódico, pues, a la reforma judicial en México. El Washington Post rechaza esta narrativa del Obrador y Sheinbaum de que la reforma solo concierne a los mexicanos y que Estados Unidos y Canadá no tienen por qué meterse. El Washington Post sacó un artículo editorial intitulado "El Estado de Derecho en México está en peligro. Estados Unidos tiene razón en intervenir". Pero lo que está haciendo Ken Salazar, y no por que él lo determine, de hecho se ha mostrado bastante tibio en estos 3 años como embajador, lo que está haciendo Estados Unidos es defender lo plasmado, lo escrito en el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. La editorial del Washington Post, publicada el 25 de agosto y firmada por su consejo editorial, afirma que Estados Unidos tenía todo el derecho a intervenir por la relación comercial entre ambos países. Sin embargo, en el texto del TEMEC no se establece cláusula de intervención. Por el contrario, en el capítulo 8 textualmente se refiere que México se reserva su derecho soberano a reformar su constitución y su legislación interna. 2. Falso que la reforma al Poder Judicial pone en riesgo la democracia en México. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México.
y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. El Washington Post aseguró que Estados Unidos tiene razón en intervenir apoyando la advertencia que la semana pasada hizo el embajador Ken Salazar de que la reforma supone un riesgo importante para la democracia y una amenaza para la relación comercial con Estados Unidos. Por el contrario, la reforma propone el fortalecimiento de la democracia al otorgar a cada uno de los ciudadanos la facultad de elegir a jueces, magistrados y ministros de manera directa, al igual que elige al presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los diputados y a los senadores. Pues, como refiere la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 3. Falso que el presidente o Morena nombrarán a magistrados, jueces y ministros y que se eliminen los requisitos para estos cargos. Yo le preguntaría al pueblo de México, ¿qué juez te mereces? Uno de carrera judicial especializado que ha dado la vida completa al Poder Judicial Federal, o uno que lo puso el partido político en el poder. Porque ni siquiera va a ser el pueblo. La reforma al Poder Judicial establece que será el pueblo quien elija de manera directa a jueces, magistrados y ministros, a partir de las listas propuestas por cada uno de los poderes de la Unión, y no un nombramiento directo por parte de un partido político o del presidente de la República. Además, la reforma plantea requisitos para los candidatos y la creación de comités de evaluación que seleccionarán los perfiles. Por esta misma razón, es falso que se elimine la carrera judicial, pues quienes ya se encuentran trabajando en el Poder Judicial podrán ser propuestos para ser elegidos. Infodemia. Es que está cabrón, ¿eh? Estados Unidos está muy, pero muy necio, güey. Muy necio, güey. Chiflado. Huerco chiflado. Con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, pues preguntarle si hubo alguna respuesta oficial de ambos gobiernos a este anuncio, y también si ya se analizaron las implicaciones que tendrá esta pausa y cuánto durará, si va a durar lo que queda de su mandato. ¿Qué es lo que nos podría ampliar un poco? Porque sí hubo mucho, pues salieron mucha información ayer a raíz de este anuncio. Sí, yo entiendo. Bueno, la relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos. Es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos. Es un asunto de respeto a nuestro país. Además, a ti que no te hipoti. Imagínense que dice el embajador de Estados Unidos que si se eligen a los jueces, palabras más, palabras menos, se afecta a la democracia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se afecta a la democracia? La de los ricos. A ver si se puede, a ver, ¿por qué no pones lo que cuando dice eso de la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá? Si la democracia, como bien se dijo, de acuerdo a nuestra Constitución, le permite a nuestro pueblo, que es soberano, cambiar la forma de su gobierno.
en cualquier tiempo. Eso establece el artículo 39. Y la democracia pues tiene que ver con la participación del pueblo, que el pueblo elija, que no sean las cúpulas ni del poder económico ni del poder político. Sí, que no sean las pupilas. ¿Cómo pues se las elige cópulas, a los presidentes las cópulas, municipales ¿cómo? y a los diputados locales y a los diputados federales y a los senadores y a los gobernadores y al presidente o la presidenta ahora? Oye. Y no se van a poder elegir a los ministros de la Corte ni a los jueces. ¿Por qué? Máxime Guay. cuando el Poder Judicial está completamente echado a perder. Invadido de corrupción. Imagínense lo de ayer. El presidente del PAN presenta una solicitud para que intervenga la Suprema Corte y le corrija la plana al Consejo Electoral y al Tribunal Electoral. Cuando no le corresponde, de conformidad con la Constitución, a la Suprema Corte intervenir. Es facultad exclusiva de estos órganos electorales, tanto del Consejo como del Tribunal. ¿Qué esto que es elemental, que está en la Constitución, no lo sabía primero el presidente del PAN? ¿Cómo se atreve a hacer un planteamiento así? Puñetas. Es un puñet. Intentar una ilegalidad gravísima, una violación a la Constitución. Bueno, eso el presidente del PAN. Los dirigentes de los partidos tienen que actuar de manera responsable. Los partidos son entidades de interés público. ¿Cómo van a actuar así? Pero bueno, aceptando sin conceder de que el presidente del PAN no sepa lo que establece la Constitución, que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia acepte el recurso y lo turne a un ministro, hasta este ministro que es indefinido políticamente hablando,
Ah, asustas, güey. Le dio miedo. ¿Qué es esto, no? Hasta reaccionó. Dijo, no, esto no. El ministro Carranca, ¿no tienes ahí el...? Sáquenlo, Porque sí, esto sí, no sí, sale en los sáquenlo, periódicos, sáquenlo. ni en la radio. ¿Cómo está el Poder Judicial? Que lo está defendiendo el Washington Post. Ay, güey, no. Por eso digo, hay una profunda crisis en el manejo de los medios de información en el mundo. Y cuando menos hay falta de profesionalismo en los medios más famosos, el New York Times, el Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times. Imagínense Güey. un editorial Los que según son más del chingones, Washington Post para decir de que como en el más tratado veraces. Lo se del tratado, establece lo del tratado hoy. que debemos de mantener políticas conjuntas en materia económica comercial, como se tiene un tratado, pues ya son como estados asociados. Ya México no tiene su independencia, no es soberano, ya no puede modificar su constitución, no puede reformar las leyes. Se quiere reír. A carcajadas, güey, se pasan de polla, güey. De veras es un tiempo decadente. A ver qué dijo el ministro. Sala Superior es el órgano especializado competente para conocer en última instancia sobre la debida asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional hecha por el Consejo General del INE, asumiendo así su responsabilidad histórica. De conformidad con el artículo 99, fracción primera de la Constitución y el diverso 62 de la Ley General de Medios de Impugnación, la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda, de que yo soy y seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial específica. Cada órgano del Estado mexicano debe y tiene que asumir en este sentido la responsabilidad que la Constitución le confiere. Es cuanto y muchas gracias nuevamente, ministra presidenta. Tenga para que aprenda. Eso fue ayer, ¿no? Y ese es el Poder Judicial que están defendiendo. Y luego lo que establece Elizabeth, de lo que ganan. ¿Por qué no pones otra vez la gráfica? No, al miércoles se desplaya mi cabecita de algodón, lo goza, devora egos. Los miércoles Andrés Manuel López Obrador. Ese es el salario mensual, yo creo que incluyendo todas las prestaciones, ¿no? Y bien, nos quedamos con eso, nos quedamos hasta aquí. Andaba
Pero que si echado a andar Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para todos aquellos que siguen dando patadas de ahogado, porque la reforma ya está. Entonces, todos aquellos que andan ahí manoteando, lloriqueando, quejándose en otras partes, pues tengan para que aprendan. Está con madre, ¿eh? No. ¿Qué cosa dijo el juez? ¿No? ¿Qué es esto? No. Ah, qué chinga para Norma Peña, ¿no? Y lo que viene, juicio político. Luego hablamos de eso, ya que tengamos más información, ¿no? Cuídense mucho. Hasta la próxima.